El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. El día de hoy hemos invitado al ingeniero Rolando Calvache. Él es un profesional con quien vamos a analizar la optimización energética, algo que es muy importante para el país y para el mundo, digo yo, en torno al tema de la energía, porque la energía ya como que se está agotando en ciertos sectores. Este tema es muy importante y quisiera que ustedes lo tomen mucho en cuenta, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio y el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, porque existe posibilidades importantísimas para el ahorro de energía, muy importante. Antes de comenzar con la entrevista con el ingeniero Rolando Calvache, vamos a que por favor él nos dé una biografía de él, quién es el ingeniero Calvache, para que todos ustedes, amigos, conozcan con quién vamos a conversar. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Velasco. Un gusto estar aquí en este conversatorio muy interesante respecto de un tema que realmente hay que tomar en cuenta para el futuro del país. Mi nombre es Rolando Calvache, soy ingeniero mecánico y soy especialista en el tema energético y estoy listo para conversar sobre el tema de la gestión y el ahorro de energía en nuestro país. Este tema, como ustedes comprenderán, es un poco extenso, digamos, pero es importante que en algún momento comencemos a conversar de esto, tomando en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, el hecho de que en marzo del 2019 fue promulgada la Ley de Eficiencia Energética y su respectivo reglamento fue promulgado en octubre del año 2021. En todo caso, una pequeña reseña histórica en cuanto al haber llegado a la formulación de estos dos cuerpos legales. Tenga la bondad. A finales de la primera década de este siglo, en los años 2007-2008 aproximadamente, la ONU, la Organización Mundial de Países, a través de su brazo ejecutor en el aspecto industrial, la ONUDI, le solicitó a la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que prepare un estudio que permita optimizar los recursos energéticos en las industrias de cualquier tipo a nivel mundial. Y en realidad, pues, la ONUDI para el año 2007-2008 convocó a los mayores expertos del mundo en temas energéticos y conformó el comité de técnicos y se comenzó a promulgar o a preparar, digamos, las normas de eficiencia y control de la energía. Para el año 2011, este comité técnico preparó ya la primera edición de la norma ISO 50001 y bajo ese nombre se estableció la primera edición. Esta fue promulgada a nivel mundial en el año 2011 y comenzó, digamos, a ayudar, si es que el término es adecuado, a todas aquellas empresas básicamente industriales y también petroleras, eléctricas y de minas a nivel mundial, para que tengan un marco de referencia que permita optimizar los recursos energéticos. Dicho esto, luego pasaron 7 años, porque esta norma se la actualiza cada 7 años, y para el año 2018
se promulgó la segunda edición. Para este segundo caso, el INEN, el Instituto Nacional de Normalización del Ecuador, acogió el trabajo de poder, digamos, actualizar y promulgar y proyectar esta segunda norma dentro de nuestro país. Y para eso, pues, evidentemente, igual se convocó y se consultó a muchas instancias nacionales para que den su opinión y su ayuda en el sentido de que pueda ser, digamos, formulada esta segunda edición para el año 2018. Ingeniero, para ir en orden y para que nuestros amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio y del programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente más o menos tengan la idea del tema que vamos a hablar. Primero comencemos con los conceptos. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Qué es la optimización energética? Vamos desde ahí para que nuestros amigos oyentes sepan de lo que estamos hablando. Tenga la bondad. Correcto, licenciado. En realidad estaríamos entrando en materia. Claro, tenga la bondad. Ya. En su aspecto estrictamente técnico, la ISO 50001-2018 sugiere y recomienda la implantación de esta norma en las empresas industriales y también en las empresas petroleras y mineras, a efectos de que el consumo de la energía sea optimizado. O sea, esta ISO se hizo únicamente para la eficiencia energética. Exactamente, exactamente. Su medio de implantación es el sistema de gestión energética, así se les llama en realidad, y está, digamos, auspiciada y tiene como su base técnica la implantación de la norma ISO 50001. Esto tiene algo de similar con lo que sucede con la parte de calidad, con la parte de ambiente y con la parte de seguridad, que son temas vinculantes con el escenario de trabajo en la industria y en la prestación de servicios y producción. De tal manera que la ISO, para poder ser implantada, no tiene muchas dificultades, digamos, en el sentido de que su estructura es similar a la de calidad, a la de seguridad y a la de ambiente. Por lo tanto, este es un cuarto elemento que viene a facilitar los procesos productivos. Obviamente, con su mensaje de ahorro de energía, que de alguna manera permite disminuir los impactos ambientales por un lado y por otro lado optimizar la energía, porque la energía en realidad, sea en forma de electricidad o sea en forma de combustibles, siempre va a ser buen negocio, hablando en términos de esta forma, para ahorrar energía. Claro. A todo nivel industrial, petrolero, eléctrico, va a ser un buen negocio para las empresas que se dedican a esto, tener un elemento, tener un documento que les permite ahorrar energía. Y eso viene... O sea, no es bajar la calidad, sino optimizarle eso, ¿no es cierto? No, en realidad la calidad del producto o del servicio generado ya está, digamos, auspiciado por la norma de calidad. Con la 5001. 9001. Ya. Y si a esto, a partir de esta promulgación de los cuerpos legales, le añadimos la 50001 que tiene que ver con el ahorro de energía, pues obviamente el ambiente de trabajo va a ser mucho más eficiente. ¿Y ahora en qué segmentos, ingeniero? Hablemos de los segmentos donde pueden ingresar esto. Correcto. La norma ISO 50001 es universal. Puede básicamente entrar en el sector industrial, ¿sí? Productivo y de servicios, además del sector petrolero, los megaproyectos eléctricos, los megaproyectos mineros. También puede entrar en servicios de salud. Los hospitales, los megahospitales, son instancias en las cuales el ahorro de energía es vital, por cuestiones de salubridad, por cuestiones de ahorro de energía y por cuestiones de disminuir los impactos ambientales. Entonces, es
totalmente general la implantación de la norma. Y como su nombre indica, es la ISO 50001-2018 la que da los pasos, las estrategias, los procedimientos para poder implantar la norma. ¿Esto, ingeniero, en nuestra Constitución existe? En la Constitución se le hace un minutito, ingeniero. En nuestra Constitución existe, se le para bola, como dicen nuestros jóvenes. ¿Nosotros nos basamos en esto o no? ¿O solamente está ahí y nadie le para bola? ¿O solamente es algo escrito que dicen, ¿no? Como se va a decir, el papel aguanta todo. Tenga la bondad. Sí, en realidad la Constitución sí recomienda que, o dice más bien dicho, de que es el gobierno del Estado el que tiene que hacer todas las instancias necesarias de tal manera que se genere un ambiente un buen ambiente para la población, para la industria y para todo el mundo. Entonces, esto está, digamos, formulado en la Ley de Eficiencia Energética que fue promulgada ya hace 2 años y con su consecuente reglamento que está vigente desde octubre del año pasado. Es decir, de alguna manera se está, digamos, se ha preparado el documento, en este caso jurídico, que permite hacer una recomendación, una sugerencia y a lo mejor para muchas empresas un mandatorio para que se pueda hacer más eficiente la producción. A eso iba, ingeniero. Y las empresas que tienen el aval del gobierno para trabajar en nuestro país, ¿cumplen esto? En realidad, el licenciado tiene 6 meses de promulgado el reglamento. Ya. Por la experiencia personal en cuanto a las visitas que yo he efectuado a industrias públicas y privadas del sector petrolero y del sector industrial privado. Basémonos en la 5001, ingeniero, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay muchas empresas. Esa es la del 2018, ¿no es cierto? Sí, ya. Es la que está vigente. Ya, por eso digo, basémonos en esa. Correcto. ¿Eso se cumple o no se cumple? Es que el reglamento ya está dando plazos. Ya. Por ejemplo, a partir del año 2023, las empresas públicas y privadas están en obligación de presentar sus históricos de consumo energético del último año calendario. ¿Sí? Entonces, se espera que para el 2023, para enero del 2023, aquellas empresas que ya tienen conocimiento de que está vigente la ley, tienen que preparar en estos meses, hasta enero del 2023, todos sus históricos de consumo de energía, tanto en la forma de electricidad como en la forma de combustibles. Esta información... Ahí detallaremos la optimización que se ha dado. Más bien dicho, lo que en realidad han hecho sin tener ley, lo que han hecho las empresas públicas y privadas para ir mejorando. Porque en realidad el espíritu de la norma obedece al hecho de que hay que controlar el uso de la energía, el consumo de la energía y la eficiencia energética que permite de alguna manera optimizar todo el proceso de tal manera que lleguemos a una mejora del desempeño energético. Pero claro, como recién está digamos, dado el reglamento, las empresas, en mi opinión, algunas, no todas, se están preparando ya para cumplir con el primer paso que dice el reglamento. Para enero del 2023 tienen que presentar sus históricos. Una vez que estos históricos se presentan, de acuerdo a lo que dice el reglamento, en base de esa información, las empresas tienen que definir su línea base. Es decir, aquel parámetro técnico que permite de alguna manera, en base a la información histórica, proyectarse para el consumo al futuro. Ahora, ingeniero, el país tiene unos regímenes adecuados para poder cumplir esto. El país está siguiendo algún proceso. Porque yo le digo esto, ingeniero, en base a que en nuestro país casi nadie cumple lo que dice la ley. O sea, la Constitución está ahí. La Constitución hay bellezas, es la más hermosa del mundo, dicen.
pero el papel aguanta todo, como yo le decía en un conversatorio extra micrófonos, ingeniero. La preocupación mía es esa. O sea, las empresas vienen y hacen ese, por ejemplo, yo digo, el régimen eléctrico, el sector eléctrico, ¿cumple con esto? El sector privado, el sector solamente de las telecomunicaciones, hablemos, de la telefonía celular, donde existen inmensos daños que se podía causar en base de los efectos que tiene la, no sé cómo se llama esto, radiaciones, ¿no? Sí. Ingeniero. A la gente, por ejemplo, en la colocación, yo he visto en las antenas en las casas, encima de las casas. Eso le puede crear complicaciones al dueño, al que vive en esa casa. Entonces, ese tipo de cosas, ingeniero, en el país como que no se dan, como que no se cumplen. ¿Qué hacer para que se cumplan esto, ingeniero? Sí, de hecho, licenciado, el tema de la implantación de la 50.001 tiene tres ventajas una vez que sea implementada. Ya. La primera ventaja técnica, y es que me refiero justamente al sector industrial y el mega sector petrolero industrial, digamos el petrolero eléctrico y minero. Hay tres ventajas. La primera, el hecho de que los equipos, las instalaciones y las maquinarias pueden trabajar dentro de estándares internacionales, lo cual hace más óptimo su funcionamiento de los equipos y de las instalaciones. Esa es una primera ventaja de la implantación de la norma. La segunda ventaja es el hecho de que de alguna manera se consigue la disminución de los impactos ambientales. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento en que yo produzco el mismo nivel de producción al menor consumo energético, estoy disminuyendo la presencia de los impactos ambientales. Claro, es decir, no es lo mismo producir termoelectricidad que hidroelectricidad. Ahí estamos nosotros pasando a otro campo que es la optimización energética. Eso más o menos es para poner como ejemplo, ingeniero. Sí, por supuesto. Y la tercera ventaja, licenciado, es el hecho de que a la vuelta de la esquina, una vez que se implanta el sistema, una vez que se hacen las revisiones energéticas necesarias, las auditorías energéticas necesarias, hay beneficios económicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estaríamos culturizando energéticamente. Y hay ahorro de energía, ¿no? Y hay ahorro de energía. Exacto. Entonces, toda esta implantación de la norma nos lleva a culturizarnos energéticamente, así como estamos culturizados para producir con calidad, para trabajar con un buen medio ambiente y para trabajar con seguridad. Obviamente, el tema es atractivo desde el punto de vista de que inclusive se pueden conseguir ahorros. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros gestionamos y optimizamos el uso y el consumo de la energía, automáticamente estamos disminuyendo, estamos encontrando oportunidades de ahorro. Estamos encontrando aquellos elementos que en ingeniería energética se les llama usos significativos. Es decir, todas las industrias y todas las megaindustrias como petróleo, electricidad de gas y minería tienen la oportunidad de hacer un recorrido energético para que las facturas, por darle un ejemplo, en lugar de pagar, me estoy inventando, $1.000.000, por decir algo, al mes en el consumo de energía, con la implantación de la norma es probable que comience a bajar el valor de lo que estamos, facturando. Consumo. Y a todo mundo le puede convenir eso. Claro. Entonces, sí es un buen negocio, si es que el término es apropiado, implantar el sistema de gestión de energía que viene soportado o sustentado en la norma ISO 50001-2018. Evidentemente que quizás por la idiosincrasia de la industria, por muchos años, a lo mejor cuando uno llega como auditor energético a ofrecer los servicios de estas ventajas, la primera reacción es no, me va a costar mucho. Claro. Porque estamos mentalizados a pensar de que el auditor energético es una persona que viene a ofrecernos y a obligarnos a grandes inversiones, lo cual en un principio no es cierto, porque la misma norma lo contempla.
la revisión energética y las auditorías energéticas permiten de alguna manera saber y diagnosticar qué es lo que realmente está pasando en las empresas industriales con la energía. Ingeniero, pongamos un ejemplo para que la gente más o menos se dé cuenta del tema de lo que estamos hablando. La propuesta del expresidente Correa en torno a la utilización de las cocinas eléctricas, por ejemplo, o el cambio de los focos amarillos a los focos blancos. En ese tema, ¿cómo podemos, ayudaba o no ayudaba a la optimización energética? En teoría sí ayudaba. Ya. En la práctica no se pudo dar porque realmente no tuvo la suficiente sustentabilidad del proyecto. Ya. ¿Sí? ¿Qué falló ahí, por ejemplo? Pues la falta de socialización y la socialización del proyecto. Uh-huh. Claro. Porque yo he visto, por ejemplo, que hay un montón de gente que ha comprado esas cocinas y resulta guardadas. Que les tiene guardadas. Así es. En el tema de los focos también. Así en es. El tema de los focos blancos y los amarillos, hay gente que denunció incluso el tema del mercurio. Entonces, eran los negocios que se creaban en torno alrededor de esas cosas, pero la ley dice otra cosa, pues, ¿no? Entonces se aprovechaban de la ley para hacer este tipo de cosas. Por eso yo le meto en el tapete, en el diálogo, este tipo de preguntas, ingeniero. Tenga la bondad. Así es. En realidad, la experiencia acumulada me permite, digamos, más bien orientarme al uso, consumo y mejoramiento del desempeño energético en las empresas industriales. Porque de alguna manera, inclusive ahí también, el tema de la luminosidad, el tema de la generación eléctrica puede, digamos, también ser partícipe de llegar a un mejor nivel de desempeño energético. El tema de la luz, de la iluminación, es un tema uno más en todo el escenario que tiene que ver con el ahorro de energía. ¿Sí? Entonces, partamos del hecho de que el tema es más general y una parte de esa es la parte de iluminación. Claro. ¿Sí? Quizás cuando hablamos de las cocinas de inducción y la iluminación de amarillo a blanco, de blanco a amarillo, estamos un poco hablando del sector residencial. ¿Sí? Que también es importante, por supuesto. Claro. O sea, socializar la norma de tal manera que se optimice este recurso es muy bueno. Pero quizás el mayor impacto, sin desmerecer el tema del consumo energético residencial, es el hecho de la industria, de la mega industria, en donde en realidad no solamente la iluminación, sino también otras formas de energía toman, digamos, cuerpo y generan un ambiente energético mucho más grande que tiene que ser gestionado energéticamente. Ingeniero, los electrodomésticos, vamos a eso, por ejemplo. A ver, ahora hemos visto unas rayitas verdes que salen y dicen si cumple la A, la B, la C y todo. Explíquenos eso para ver, porque la gente dice, bueno, este de acá que está medio rojito me resulta más barato, pero compro ese, ¿no? Pero ese tipo de exigencias para las empresas que importan ese tipo de electrodomésticos en el país, ¿existe? Sí, en realidad, licenciado, es una etiqueta energética. De eso estamos hablando. Claro. Es decir, es una información que las empresas o los importadores de electrodomésticos están ya, digamos, actuando de tal manera que le dan una información al consumidor, ¿sí? Para que tenga una idea de qué manera tiene que utilizar su electrodoméstico para que sea óptimo energéticamente. Y de hecho tiene muy buena validez, es un elemento, un argumento muy, muy técnico y muy recomendable. Por ejemplo, una lavadora de las antiguas consumían el triple de lo que consume una de estas hoy. Posiblemente. Ya. Pero el tema de fondo en el aspecto de los electrodomésticos y de la iluminación que estamos conversando es el hecho que de alguna manera estamos culturizando energéticamente a la población. Y eso es bienvenido siempre. Estamos educando a la gente. Exacto. Esto es lo que hay que hacer. Exacto. Entonces, vale la pena.
Vale la pena. Quizás en el uso de un electrodoméstico, la diferencia del consumo anterior con la diferencia del consumo actual, a lo mejor es muy pequeño y no se note, y posiblemente la mayor parte de la gente que no tiene una formación energética, a lo mejor va a decir sí o no, me sirve o no me sirve, pero ahí queda, igual utiliza. Hablemos de la energía fósil en ese tema. ¿Cómo es la optimización energética ahí, por ejemplo? Ya. Cuando hablamos de los fósiles, estamos hablando ya de lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, que por la explotación petrolera, ¿no es cierto? Ahí sí el tema toma otro carisma, si es que, ¿por qué? Por la gran cantidad de energía que se consume para hacer ese tipo de trabajos. Lo que no sucede con un electrodoméstico o con un foco o 2 o 3 focos de una habitación. Los automotores son los que más contaminan en el mundo, se habla, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, la implantación de la norma tiene mucho más cuerpo, tiene mucho más protagonismo cuando se la dirige justamente a las megas industrias, petrolera, minera, eléctrica, lo que sea. ¿Sí? De tal manera que ellos van a ser mucho más beneficiados de la implantación del sistema de gestión de energía y por tanto de las auditorías y de las revisiones energéticas. ¿Por qué? Porque justamente los montos de consumo son extremadamente grandes. Por darle un ejemplo, licenciado, los grandes consumidores están sobre los 500,000 kilovatios hora. ¿Qué son quiénes, por ejemplo? Ya, por ejemplo, de lo que yo conozco, algunas empresas o mega empresas que se dedican a la industria de la exportación de los camarones, a las mega empresas que son almacenadoras de productos de mar, son extremadamente consumidoras en energía. ¿Sí? ¿En qué sector? ¿Cómo es lo que utilizan de energía estas empresas? Pues en la captura de los productos, en la conservación, en las piscinas, en el caso de las camaroneras, necesitan mucha energía. Entonces, son empresas que están catalogadas según el reglamento como mayores consumidores. Entonces, a ellos sí les viene muy bien el hecho de implantar la norma de tal manera que pueda, digamos, ser optimizado su consumo energético. No quiere decir, mi estimado licenciado, como mucha gente piensa, de que llega el auditor energético y los camaroneros o las grandes empresas almacenadoras de productos de mar piensan de que van a tener que hacer cuantiosas inversiones. Es probable que sí, pero a largo plazo, si es que el asunto les conviene o no les conviene, pero al menos en un principio de entrada, como usted dice, seguramente va a haber un ahorro. Pero aunque no les convengan, la ley dice eso y tendrán que hacerlo. La ley dice eso y al menos si es que son, y dicho sea de paso, si es que son grandes consumidores, es decir, de 500,000 kilovatios hora al mes, ¿sí? Esas empresas tienen la obligación hasta enero del 2025, según el reglamento, tienen la obligación de certificar el sistema de gestión de energía que desde ahora hasta el 2025 tienen tiempo para poderlo implantar. Pero no habrá manera de hacerles cumplir obligatoriamente, por ejemplo, digo yo, a ver, si consumen tanta energía, tendrán que pagar a estos costos, por ejemplo. Digo yo, para que ellos optimicen y sepan que hay que cumplir con la norma y hay que ahorrar, pues, ¿no? Hay que ahorrar energía porque ustedes muy bien saben, ingeniero, el planeta está deseoso, está acabando la energía en el planeta. Entonces, algo debemos hacer en torno al tema ambiental, por ejemplo, es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Es que en realidad, licenciado, si hay una buena acogida entre los grandes consumidores, medianos y pequeños consumidores de energía. Qué bueno. Sí hay. Quizás por cuestiones de producción, por cuestiones pospandémicas que hemos estado viviendo, a lo mejor está un poco ese tema está un poco adormecido, digamos. Ya, porque muchas empresas de distintos tamaños están saliendo de un tema difícil que hemos vivido, que es la pandemia. Bueno, el planeta entero está en esto, ¿no? Exacto. Entonces, poco a poco, me consta, poco a poco las empresas están reubicándose, están replanteándose, retomando las actividades
productivas a su máximo nivel, de tal manera que entra muy a tiempo la presencia de la norma ISO 50001-2018 para completar el ambiente de trabajo industrial. Calidad, ambiente, seguridad y ahorro de energía. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo importante? Ahora, en el tema de calidad, ingeniero, ¿cómo estamos en ese tema, por ejemplo, ingeniero? En calidad, optimización del consumo. ¿Cómo podemos dar calidad, por ejemplo, en el tema de los automotores? Se habla de automotores que funcionan con electricidad. Ventajosamente nosotros tenemos las hidroeléctricas y podemos menorar la quema de lo que hablábamos anterior, de combustibles fósiles. Pero ¿podremos nosotros ya ingresar a eso, ingeniero? Sí. ¿Será posible ya comenzar a importar ese tipo de vehículos? Pues se habla también cosas malas de lo que puede pasar con la hidroeléctrica del Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como que le preocupan a la colectividad. Así es. De hecho, el reglamento dice que aquellos ministerios que estarían, digamos, vinculados para poder cumplir con la ley de eficiencia energética, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Producción, de petróleos. Son instancias que ya están, digamos, incluidas en el reglamento y que el momento que les toque su espacio, su segmento, tienen que tomar en cuenta lo que dice la ley y el reglamento. Por ejemplo, en el caso de automotriz, no estoy muy seguro, pero hay un plazo, creo que de 2 o 3 años, en los cuales los GAD y el ministerio, los municipios tienen que ya comenzar a dar las facilidades que permitan justamente tratar de cambiar el parque automotor de consumo de combustibles a consumo de electricidad. Y evidentemente el beneficio es fabuloso, mucho, ¿no? Pero claro, no es fácil porque tenemos un parque automotor 100% a combustibles. Claro. Eso es y fuera de eso tenemos un Quito, por ejemplo, poniendo como ejemplo, digo yo, ingeniero, un Quito longitudinal y que crea mucha contaminación ambiental. Y en la quema de fósiles, ahí estamos jodidos, estamos fregados. Incluso se llegó a la duda de hablar sobre la calidad de los combustibles que se hacía. Un señor salió por ahí diciendo que no producimos el combustible que la calidad que dice, sino una calidad menor. Entonces, todo ese tipo de cosas, ingeniero, al menos en nuestro país, en nuestra ciudad de Quito, se debe cumplir de alguna manera. Pues, como vemos nosotros, nos demoramos en cruzar una ciudad horas de horas. Perdemos, usted sabe lo que significa, hablando en moneda, ingeniero, en plata, en dinero, lo que significa perder 1 hora y media de ida, otra hora y media, estamos hablando de 3 horas diarias, multiplicadas por la semana. O sea, perdemos cualquier cantidad de tiempo en torno a estos temas, ingeniero. ¿Qué hacer? Pues la norma lo dice, licenciado, el reglamento lo dice. Hay plazos, ¿sí?, en los cuales ya hay que comprometerse a trabajar en esto. Evidentemente, cuando de este último caso... ¿Cuánto nos queda de plazo, ingeniero? ¿Cuánto nos queda de plazo? Sí, al menos para el sector industrial, ellos tienen que certificar la implantación de la norma hasta enero del 2025. Ya. Y hay empresas que sí lo hacen muy bien, ¿no? Por supuesto, más que todo, hay algunas empresas que ya lo están haciendo, más bien dicho. Sí. Porque el reglamento recién tiene 6 meses. Sí, ya lo están haciendo. Yo conozco una que es Cubiec, me parece que es una empresa de metal mecánica inmensa, y que el dueño es Henry Yandung, me parece. Sí, así es. Excelente empresario de mucho nivel y que cumple con todas las normas, eso me consta. Exactamente. Es decir... Pero también hay otros, pues, ingeniero, hay otros, ¿no? Por supuesto que sí. Pero justamente la socialización en base a la ley y al reglamento nos va a permitir que concientizar energéticamente a todas las instancias, sean del tipo de industria que sea, o las megas industrias también. Es decir, mal o bien, ya tenemos la ley.
Malo bien ya tenemos el reglamento, pero entonces, ¿qué nos queda? Claro. Que el gobierno haga cumplir, el gobierno haga cumplir estas leyes. Exactamente, que se cumpla y especialmente para el sector público. Yo diría que para el sector privado hay muy buena predisposición. Quizás unos se demoran más, otros se demoran menos por su tamaño, el tamaño de las instalaciones que tienen, pero algún rato lo van a tener que hacer. Claro. Entonces, ya son exigencias y sí, normas, ¿no? Normativas. Sí, por supuesto. Yo sí le veo un futuro bien interesante a la implantación de la norma 50.001 de gestión energética. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios se están dando cuenta de que en realidad vale la pena hacer un esfuerzo. Que se benefician. Porque al final del túnel hay beneficios técnicos, ambientales y económicos. ¿Cuál es otro tema que podemos hablar, ingeniero, con respecto a esto, que sea muy importante y que la gente diga, a ver, en este tema debemos comenzar a trabajar, por ejemplo? ¿En qué otro sector, ingeniero? Sí. Hasta este momento, quizás, licenciado, esta agradable conversación, quizás nos hemos dedicado quizás a la mega empresa. Claro. Sí, pero hay un sector muy importante, la pequeña empresa. Ya. Claro. Ajá. Aquellas empresas que lamentablemente no durante la capacidad de hacer y eso, más que todo durante la pandemia quedaron claro. sin trabajo, muchas de ellas. Que recién se están rehabilitando. Y que recién, ¿no? Sí, porque parece que el microbio como que se está yendo aparentemente, como que vuelve a renovar las fuerzas de las empresas pequeñas. Entonces, un sector muy importante es el sector de la pequeña y mediana empresa y de la microempresa. Aquellos que las tienen... pymes, dice usted. Claro, 10, 15, 20, 50 empleados o trabajadores, ¿sí? Que también tiene que ser, y creo que el reglamento sí reconoce el hecho de que pueden, digamos, inclusive abrirse líneas de crédito, el gobierno está ofreciendo, para que esas empresas de alguna manera optimicen sus recursos, optimicen su consumo de energía y puedan tener beneficios para justamente en esta época post-pandémica poder, digamos, proyectarse hacia el futuro. No me haga hablar de los créditos que ofrece el gobierno porque hasta ahí ha habido trampa, ingeniero. Mejor de eso no hablemos. Bueno, sí, quizás es así, en teoría, digamos, pero en la práctica algún rato va a ser necesario. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, usted sabe la situación económica con la que aparecen las microempresas ahora. Ya. Por lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, el requerimiento de una línea de crédito va a ser necesaria para poder no solamente invertir en la parte del ahorro de energía, para poder, digamos, darle mayor tecnicismo al equipo, a la maquinaria, a la instalación. ¿En la optimización energética entre el reciclaje, por ejemplo, ingeniero? El reciclaje quizás tiene una coyuntura un poquito más bien hacia la parte del ambiente. Yeah. Es decir... Pero no todo es ambiental para proteger el medio ambiente, ingeniero. Por supuesto, claro. Es que hay empresas que en la filosofía, en el espíritu de su trabajo, de su producción, hay productos que tienen que ser necesariamente reciclados. Pero eso quizás... no entra mucho en la implantación de la norma, pero tiene que ser, tratado de acuerdo a la norma de los sistemas de ambiente. Claro. Ese es otro mundo aparte que también coincide y que puede ser, digamos, todo de cuenta. Yo he visto, ingeniero, que hay países nórdicos que viven del reciclaje, ingeniero. Así es. Y aquí botamos millones de dólares y podemos optimizar y cuidar el medio ambiente. En eso también no sé si entra en el campo pero me parece que es muy importante. Por supuesto. Es que el escenario se completa con la norma de eficiencia energética. Es decir, la parte de calidad, la parte de ambiente y de seguridad y de energía, de alguna manera el tema del reciclaje aparece, porque por más óptima que sea la producción, siempre hay desechos de todo tipo. Y el Ministerio del Ambiente y la ley de medio ambiente ya establecen
los procedimientos para poder, digamos, dar un tratamiento a los desechos. ¿Sí? En lo que a autos se refiere, hay el mismo reglamento ya reconoce un proceso de chatarrización que puede darse una vez que poco a poco comience a ingresar el tema de los carros eléctricos. Entonces, el reglamento así lo ve. ¿Qué tiempo podremos estar hablando en el Ecuador? Claro. En eso en nuestro país, por lo menos unos 20 años más. Puede ser. Pero al menos, como hablábamos extra micrófono, por lo menos tenemos algo con que ya, digamos, dirigirnos. Claro. Ya tenemos el camino señalado. Exacto. Y yo creo que vale la pena. Es importante. Fíjese, ingeniero, cuántas cosas se puede hacer de la manera técnica, pero se los deja de lado, ¿no? Sí. Como que nos olvidamos de esto que es importantísimo y cuánta economía se podía ahorrar con todo este tipo de cosas, pero como no le paramos bola, yo digo que algo se hizo en el gobierno de Correa en torno a estos temas con lo de las hidroeléctricas. Ahora se habla de que están mal construidas y todo lo demás. De eso los técnicos, los que conocen, los que están auditando eso, sabrán si es verdad, es mentira, no sé. Yo soy una persona que no simpatizo con ese gobierno, ni con ninguno, porque casi la mayoría nos ha venido mintiendo, ingeniero, y de los anteriores, y bueno, ¿qué más se puede decir? Pero, ingeniero, lo importante de esto es comenzar haciendo este tipo de cosas. Por supuesto que iniciar haciendo este tipo de cosas. Ya comenzamos con el tema en Galápagos también de la energía ¿cómo se llama? La que funciona por el viento. Sí. Eólica. Entonces, este tipo de cosas se puede aprovechar porque nosotros tenemos un mar inmenso. Así es. Donde podemos hacer este tipo de cosas. ¿Qué otras cosas podemos hablar sobre este tema, ingeniero? Tenga la bondad. Sí. ¿Qué es importante y qué es lo que se puede hacer? Usted es el técnico. En realidad, hay otras opciones energéticas. Ya. La misma geotermia, la misma eólica, la misma energía solar, ¿sí? Que de alguna manera contribuyen o forman parte de un segmento que se llama las energías actuales, ¿sí? Renovables, ¿sí? Que pueden algún momento tratar de suplantar a las tradicionales. En todo caso, sí se ven, digamos, proyectos de el uso de este otro tipo de energías que permiten un poco, digamos, ahorrar inversiones porque se pueden, digamos, cambiar a las tradicionales. Claro. Entonces, de alguna manera sí es factible, por eso es que son bienvenidas estas nuevas formas de energía. En Loja existe un parque de generación eléctrica por medio de energía del viento. ¿Lo ve? Sí, exacto. Entonces, sí es posible. El país tiene las condiciones para todo este tipo de cosas, ingeniero. Me parece que somos privilegiados en este tipo de iniciativas, pero que lastimosamente no las tomamos mucho en cuenta o no se las ha tomado mucho en cuenta, ingeniero. No, de hecho, yo creo que nuestro país es bendecido no solamente en el campo energético, sino en muchos otros campos. Pero también tenemos cosas malísimas que los políticos, por ejemplo, ingeniero, sin quererme meter en ese campo. Claro, así es. Nos ha ido muy mal en ese campo. Pero, a ver, continúa, ingeniero. Pero en definitiva, el mensaje es ese, ingeniero. O sea, siempre es posible ahorrar energía. Para cualquier tipo de energía, ¿sí? Para cualquier aplicación, para cualquier industria, sea esta mega industria, media industria o pequeña industria. O sea, sí es posible. Entonces, de alguna manera estamos, digamos, con los cuerpos legales o jurídicos que nos dirigen o que nos dan un empuje inicial para poder hacer algo en esto. Los resultados quizás no van a ser de inmediato. Claro. Sí, pero por ejemplo, en el sector industrial, que es el que más me interesa, y en las megas industrias, el hecho de que de alguna manera
los grandes consumos, tanto de energía eléctrica como de combustibles, pueden minimizarse sin perder, y esto es importante, sin perder el nivel de producción. Claro. Porque si yo estoy produciendo 500 unidades con un consumo de $1 millón en energía, con la implantación de la norma y de los principios energéticos, yo produzco los mismos 500 unidades, pero con un consumo menor. Claro. Optimizando, ¿no? Exacto, y esa diferencia es bienvenida, porque de alguna manera, tiene ventajas técnicas, ambientales y económicas. Ahora, ingeniero, yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, se hablaba, por ejemplo, de un tema que me parece muy importante. Decían, ahora, a ver, necesitamos electricidad para los semáforos en Quito, por ejemplo. Ahí está el río Machanga. Acá en la parte de donde el botadero de basura hay una caída, decían. Ahí podemos generar un megavatio, 2 megavatios. Y con eso pueden funcionar ya los semáforos, decía la gente. Entonces, o decía, a ver, ¿por qué se deja que se queme el gas en la refinería de Esmeraldas? Exacto. Usted ha visto cuando está ahí, la flama ahí está eternamente. Y desde hace muchos años. Ve, ingeniero, eso que se le entube y lleve a gas a todo Esmeraldas, facilito, pues, ingeniero, pero ¿por qué no lo hacen? Ese es el tema. La política es lo que nos tiene un poco como mal encaminados. Así es. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. En realidad, desde hace muchos años, y no solamente en la refinería. Son iniciativas de ahora, ingeniero, son sí, como dice usted, desde hace años. Años, así es. Se ha desperdiciado tal cantidad de energía, especialmente en el sector petrolero, que es muy difícil calcularlo. Claro. Pero claro, como es muy difícil calcularlo, algún rato sería conveniente y con la presencia de la norma trazar una línea base para que, en función de lo que tenemos anteriormente, de los históricos de consumo, podemos proyectarnos para un ahorro al futuro. Claro. Entonces, sí vale la pena. Y de hecho, hay un sistema que ingeniería se llama de cogeneración. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es la cogeneración? Ya. La cogeneración, más bien, si me permite un ejemplo. Tenga la bondad. Cuando los pozos petroleros hacen sus excavaciones y sacan petróleo, sale petróleo y gas. Entonces, el gas muchas veces se desperdicia, muchas veces. Pero ahora resulta que ese gas, aparte del petróleo que es tratado, ese gas puede ser confinado, puede ser presurizado, puede ser filtrado y sirve de combustible para un generador. Claro. Entonces, este generador ya no va a generar energía eléctrica con diésel como era tradicional, sino con gas. Y resulta que, figúrese la bondad, resulta que el mismo pozo, el mismo campamento puede autoabastecerse de energía. Vea, ingeniero. Y están hechos los cálculos de tal manera que si es que se diera una sobreproducción de energía con este proceso de cogeneración, inclusive hay un reglamento, me parece, en el sector eléctrico, en el Ministerio de Energía, que permite ese excedente inyectarlo al Sistema Nacional Interconectado. ¿Qué le parece? Es extraordinario. Claro. Sí. Hace 12 años, 10 años, 12 años, ya se inició con este sistema en Petroamazonas, en el Distrito Oriente. ¿Sí? Yeah. Por cuestiones, no sé si burocráticas o políticas, no sé en qué quedó esto, pero sí sé que teóricamente, técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, sí es posible. Y de hecho, muchas empresas que son digamos, que están dando servicio son operadoras y también servicios petroleros, lo están haciendo. Claro, utilizan el gas que sacan y pero tienen lógico, electricidad ahí mismo. En lugar de que contamine el ambiente, pues más bien se le da una utilidad para generar energía y ellos mismos se autoabastecen. Vea qué importante este tipo de programas, ingeniero. ¿Cuánto aprende la colectividad con este tipo de programas, ingeniero? Yo pienso que si nos dedicáramos a hacer este tipo de programas en varios medios de comunicación, la gente pensaría en otras cosas, ingeniero.
La gente estaría, y nuestros políticos serían otros también, porque tendríamos un país educado, pues, ingeniero, no votaríamos por estos políticos que tenemos ahora como gobernantes, ¿no? Tendríamos gente de otro nivel, pues, porque la educación ya es otra cosa, tendríamos un país muy educado, y como sabía decir mi padre, no votaríamos por esta calidad de políticos que tenemos ahora. Pueblo educado ya piensa muy bien para a quién dar su voto y examina cuál es el político adecuado para guiar a un país, ¿no? Claro. Qué bueno hablar de estos temas, ingeniero. Siempre que hablo en este programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, yo me congratulo porque hay esperanzas, se pone esperanzas, porque hay técnicos, tenemos técnicos buenos, tenemos clase. Usted, mire, ingeniero, cuántas ideas le ha dado al país para poder cambiar la generación eléctrica que tenemos en este país, cambiar la utilización de energías fósiles que tenemos en el país. Lo que usted está diciendo en base lo que pasa, lo que se quema el gas Gas, en Esmeraldas. Es ingeniero. Solo haciendo eso ya hubiésemos evitado, porque usted cuando entra y Esmeraldas o pasa para irse a Atacames, va oliendo a gas, pero clarito, de ¿no? combustible. Si no es lo de la refinería, es la de al frente, la de la Así empresa es. eléctrica, Así no me es. acuerdo cómo se llama, pero ¿cuánto hubiésemos optimizado, ingeniero? Así es. ¿Cuántas cosas hubiésemos hecho? Es cierto lo que usted dice, licenciado. En realidad, desde el punto de vista técnico, también hay que culturizar. Yo por eso, Las empresas que ya trabajan con la norma de calidad están culturizados en la calidad. claro, Los que respetan la norma de seguridad están culturizados en trabajar con seguridad. Los que respetan las normas ambientales están culturizados para trabajar con un medio ambiente aceptable. claro. Y de hecho, la norma de ahorro de energía, la 50.001, hace lo mismo. Nos culturiza en el sentido de poder, digamos, optimizar el consumo de energía. Y no contaminamos el planeta. Exacto, y nos estamos culturizando en esos sentidos. Ingeniero Calvache, ha sido muy importante dialogar con usted. Si algo quiere agregar, con muchísimo gusto. Y tenemos que hacer el round 2 de este diálogo, ¿verdad? Porque es muy importante que la gente se culturice. Aprenda de estos tipos de programas, ingeniero, porque hay alternativas, ingeniero, hay alternativas. Sí hay. Si hay alternativas, si hay programas para escoger, pues no, para poder ver, porque ahora tenemos la tecnología que facilito podemos cambiar algo que nos eduque, que nos sirva para algo. No para estarnos engañando con los políticos de siempre, no, sino hablar de cosas realmente importantes en las que saquemos provecho en beneficio propio y del país, ¿no? Eso me parece que es el fin que tiene el Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Tenga la bondad, ingeniero, despídase con su análisis para ya finalizar este programa. Gracias por la oportunidad, licenciado. En realidad, el tema que hemos tocado ha sido muy importante. Pero claro, como usted mismo lo decía, quedan muchas aristas. Porque si comenzamos a desmenuzar Claro. el tema energético, Ahí va el round 2 que le digo, ingeniero. sí, tiene muchas aristas, Claro. tiene muchos aspectos que hay que analizarlos. Entonces, quizás lo hemos hecho como un entré inicial. Como abuelo de pájaro. Sí, de manera general. Así es. Sí, pero como decía hace un rato, solamente la parte petrolera es un mundo aparte Claro. en el trato de la energía eléctrica, del sistema energético. El sector eléctrico es otro mundo aparte de lo mismo. El sector de minas es otro mundo aparte de lo mismo. Ya, Las pequeñas de minas no empresas y hemos así. topado, por ejemplo, ingeniero. Exacto. No hemos Sí, topado. quizás de manera general. De la telefonía celular no hemos topado, por ejemplo, ingeniero. Correcto. Hay mucho que conversar de esto. Y como usted decía, yo le confirmo, hay mucho que culturizarse. Sí, sí. Hay mucho que culturizarse. Y si es que la parte técnica, la parte de ingeniería, con este primer esbozo, estamos iniciando una cadena de conversaciones muy venidas Educativas, en bien, ¿no? Educativas. Sí, hay mucho que conversar. Hay mucho que conversar. Ah. En algún momento de esta sabrosa conversación topamos el tema de las cocinas de inducción, es otro tema aparte. Claro. La iluminación es otro tema aparte. El uso digamos, el tener la oportunidad de disminuir los impactos ambientales en Quito, en otras ciudades, con el sistema automotor que tenemos, otro mundo aparte.
Entonces, si abrimos el abanico hay para conversar años de años, ingeniero. así es. Ajá, lo que Así pasa es que debemos primero hacerles que nuestros amigos oyentes tomen en cuenta este tipo de cosas, pues que existen las posibilidades de hacer cosas buenas en el país, pero que lastimosamente, bueno, en este tema estamos iniciando. Esperemos seguir caminando. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, licenciado. Al ingeniero Rolando Calvache quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos que sintonizan el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiental, gracias por haber estado con nosotros. Muy, pero muy buenas tardes. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.